Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Quiero darle la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy miércoles. Los miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos entrado a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Así que le damos gracias por estar con nosotros. Si no ha visto las otras predicaciones, pues se puede meter a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, y va a encontrar cada una de las predicaciones. Así que yo le animo para que se quede con nosotros, traiga lápiz y papel para que pueda tomar nota y no se vaya, porque en un momento comenzamos. Dios nos bendiga. Un gusto verlo en esta noche. Si se trajo su escritura, quiero invitarle a que vaya al libro de Apocalipsis. Capítulo 17. Y vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 18. Voy a indicar con amén cuando lo haya localizado. Deme un segundito. Forward. ¿Lo tiene? Dice la palabra de la siguiente manera. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto
es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Puedes tomar asiento. La semana pasada, cuando comenzamos a estudiar el capítulo 17, dijimos que era el inicio de la sexta visión que encontramos en el libro de Apocalipsis, de las 7 que hay. Esta visión que estamos viendo está conectada con la anterior porque nos muestra con mayor detalle el derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios. En él estamos mirando la destrucción de Babilonia y de todos los incrédulos. Como ya mencionamos, el capítulo 17 introduce la caída de Babilonia. El capítulo 18 nos va a mostrar más detalle de lo que va a pasar sobre esta destrucción. Y en el capítulo 19 vamos a mirar cómo el Señor juzgará finalmente a la bestia, al falso profeta y a todos los que se rebelaron contra Dios. En este capítulo 17 que estamos estudiando, el Señor le muestra al apóstol Juan la gran ramera y le va a anunciar la sentencia que va a caer sobre ella. Y como mencionamos la semana pasada, esta gran ramera la describe como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, esta representa el origen de toda idolatría, toda maldad que hay en el mundo. Esta ha seducido a los reyes, a los pueblos, llevándolos a participar de su idolatría, engañándolos a través de las riquezas, el poder, para que terminen confiando más en lo que el mundo ofrece que en el Dios verdadero. Por eso dijimos que esta mujer está vestida de forma lujosa, pero por dentro dice que aunque la copa de oro se presenta muy bonita, por dentro está llena de suciedad o abominación, como dice la palabra. Ahora, Dios no quería que el apóstol Juan quedara confundido acerca de quién es esta mujer, así que le revela su nombre y le dice que es Babilonia la Grande, símbolo de todo este mundo que se revela contra Dios. Hoy vamos a mirar en la última parte de los versículos que acabamos de leer dos cosas. La explicación que el autor nos va a dar, o el apóstol nos va a dar, sobre la bestia y la mujer y la destrucción de esta gran ramera. Son las dos cosas, si confían en el Señor, que vamos a mirar el día de hoy. Así que vamos a concentrarnos primero en la explicación de la visión que da el apóstol de la bestia y de esta mujer, y va a cubrir del versículo 7 hasta el versículo 15. No lo vamos a volver a leer todo de una, pero vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos. Terminamos diciendo la semana pasada que el apóstol Juan, después de que vio esta visión, quedó asombrado, quedó casi sin palabras. Probablemente mencionamos que quizás se debe a toda la maldad que vio en esta mujer, de pronto por su poder, por su apariencia, por su dominio y aún su carácter de asesino o de asesina, porque dice el pasaje que simbólicamente estaba bebiendo de la sangre de los cristianos que había asesinado. Pero el ángel llama la atención del apóstol y le dice en el versículo que acabamos de leer: ¿por qué te asombras?
Es como si el apóstol Juan le estuviera diciendo, ¿no es esto lo que te he ido mostrando a lo largo de todo el estudio del libro? ¿No has visto la influencia que ha tenido esta mujer sobre el imperio romano en referencia al comercio? Incluso que ha entrado muchas veces dentro de la iglesia, y él mencionó el Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. ¿No has visto la persecución que ha tenido contra nuestros propios hermanos en Esmirna, Pérgamo, Filadelfia? ¿Por qué te asombras? Juan le dice el ángel. Y para que no quede confundido en cuanto lo que está viendo, le da unas palabras para tranquilizarlo. Mira lo que sigue diciendo el versículo 7. Yo te daré el ministerio, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. El autor le dice, no te preocupes, entonces yo te voy a terminar de explicar bien qué es lo que está pasando. En cuanto a la mujer, sabemos por el versículo 5 que el nombre que llevaba en la frente era Babilonia la Grande. Pero quizás todavía faltaría un poco explicar sobre el misterio de la bestia sobre la cual esta mujer viene montada. La pregunta es, ¿quién es esta bestia? Y el autor nos va a empezar a dar un poco más de detalles. Y si nos dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Lo primero que tenemos que pensar cuando miramos estos 7 cabezas y estos 7 cuernos es que es la misma característica que nos dio ya de la del dragón, o de la misma bestia que el dragón levantó del mar para oprimir al mundo. Y eso lo estudiamos ¿en dónde? El capítulo 13. La bestia que subió del mar, recuerde usted allí. Esa bestia se describe allí como que hablaba blasfemias contra Dios y contra su iglesia. Es la misma bestia que, para los que están tomando notas, en el capítulo 13, versículo 7, dice que Dios le permitió hacer guerra contra los santos e incluso vencerlos por un poco de tiempo. Versículo 7. Interesante que cuando comparemos ahora con lo que estamos mirando, vamos a ver unas diferencias. También nos dice que esa misma bestia recibió adoración de los moradores de la tierra, o sea, aquellos que no tenían el nombre de Dios, sino la marca de la bestia, lo adoraron. Versículo 8, el capítulo 13. Entonces, ahora sí, pensando en eso, ¿qué es lo que el ángel le dice al apóstol Juan acerca de esta bestia? Y lo primero que vemos lo encontramos en el versículo 8. Bueno, lo segundo, porque lo primero lo voy a mencionar al rato, pero lo primero que le dice es lo siguiente: la bestia que has visto, escuche, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Dice un comentarista que esta frase es una parodia de lo que se dice de Dios en el libro de Apocalipsis. O sea, es como si el enemigo quisiera hacer un chiste de lo que se dice de Dios. Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Lo hablamos cuando hablamos de esta falsa trinidad que él presenta, ¿no? El dragón, la bestia y el falso profeta. Pero también lo vemos en la forma en que él actúa. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, escuche lo que dice el Señor. Pues sé que lo había mandado, pues no lo puse, pero miren lo que dice: yo soy el alfa y la omega,
principio y fin. Y miren lo que dice, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Esa es la descripción que encontramos en Apocalipsis 1:8. Ahora, la bestia quiere imitar esa descripción aquí en este pasaje. Y también se presenta, él pretende presentarse como un Dios aquí en la tierra. Por eso el ángel lo describe de esta manera: era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y esto lo entendemos de la siguiente manera. La bestia, a lo largo de la historia, ha engañado a los hombres aparentando siempre algo que no es. Parece como que si tuviera poder para poder hacer milagros y lo logra por un tiempo, pero luego deja de ser. Por eso dice el pasaje, un tiempo era y luego deja de ser. O sea, desaparece del escenario del mundo y luego vuelve a aparecer otra vez con sus cosas. Así fue, digamos, con el imperio de Babel y su gran imperio. Un día estuvo muy poderoso y luego dejó de existir. Lo mismo lo miramos con Egipto. Egipto y sus faraones muy poderosos, pero ¿qué pasó luego? Dejaron de existir. Luego lo encontramos con Asiria, luego con Persia, luego con Babilonia bajo Nabucodonosor, o como se mencione. Complicado de mencionar ese nombre, ¿no? Ese mismo Nabucodonosor decía, wow, todo esto que yo he construido. Pero luego vino otro pueblo y ¿qué pasó? Lo aniquiló. Y ahora lo mismo pasó cuando Grecia o los griegos conquistaron. Luego vino Roma y los conquistó y es la que tenía ahora reinando en los tiempos del apóstol Juan. Todos los imperios fueron expresión de esa misma bestia. Por un tiempo parecen invencibles, pero luego caen. Y es la misma imagen que vemos también en Apocalipsis capítulo 17, que ya estudiamos, cuando recuerda que la bestia fue herida en la cabeza y que tenía herida de muerte, y que luego esa herida fue sanada y se levantó, y la humanidad, wow, sorprendidos. Y eso es lo que Satanás hace durante todo su tiempo. Por un tiempo aparenta algo para engañar a la gente, y luego esa esperanza de la gente cae y tienen que esperar a que algo más pase. Pero lo interesante es que el ángel añade algo más, que es muy importante. Dice que aunque se levante una y otra vez, su fin será siempre el mismo. ¿Cuál? ¿Qué dice el versículo? Perdición. Va rumbo a la perdición. Por mucho que Satanás se presente como victorioso, que está conquistando, la Escritura nos dice que llegará su momento donde definitivamente terminará su imperio. Será destruido por completo. Y el creyente camina con esa esperanza, ¿no? Como cantamos hace un rato, en nuestro Salvador, el que Él va a obtener la victoria por nosotros. El segundo cosa que encontramos o que miramos aquí es que el ángel le dice al apóstol Juan que este surgir o resurgir de la bestia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Engañar a los incrédulos, asombrarlos con su supuesto poder para resurgir o resucitar.
Miren lo que dice el versículo 8 en la segunda parte. Y los moradores de la tierra, y recuerden siempre que cuando hablamos de los moradores de la tierra, está hablando de quiénes. De los incrédulos, no de nosotros, sino de los incrédulos. Dice, y para que no le quede dura, el apóstol va a describirlo. Dice, y los moradores de la tierra, o sea, los incrédulos, y dice, ¿quiénes son ellos? Aquellos cuyos nombres, ¿qué dice? No están escritos. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Él lo está dejando claro. Así que los salvos, los que estamos en Cristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y estos, los que no están escritos, también es desde la fundación del mundo. No es que Dios anda, borra y escribe, voy a reescribe. Dios no tiene un borrador. Y dice el versículo, la parte que quiero llevarlo. Dice, y se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Es lo mismo que nosotros encontramos en el capítulo 13, versículo 8. Es más, vaya, búsquelo. No me acuerdo si lo puse, pero bueno. ¿O sí lo puse? Oh, sí, ahí está. Miren lo que dice. La adoraron, otra vez, todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes son ellos? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y aquí le habla del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La idea de Satanás es llevar a los hombres, o el propósito, perdón, de esta bestia, es llevar a los hombres a que adoren a la bestia y por ende a Satanás, el dragón. El mundo se maravilla al verlo caer y al levantarse. ¡Oh, qué poder tan grande! ¡Oh, qué capacidad de impresionar! Y eso lo vemos, ¿no?, en nuestro mundo. Pero lo que no entienden ellos, los incrédulos, es que a lo largo de la historia, ese ha sido la historia de la historia de esta bestia. Surge, pero luego el Señor la derrota y la lleva a la ruina, una y otra vez. Lo vemos en que cayó Babel, cayó Egipto, Asiria cayó, Persia cayó, Babilonia cayó, Grecia cayó, Roma cayó, todos cayeron. Esa ha sido la historia de la bestia a lo largo de la historia de la humanidad. El problema es que los incrédulos no pueden verlo. Y no lo pueden ver porque la Escritura nos enseña que están ¿cómo? Muertos en delitos y pecados y están ciegos. Corintios dice que no pueden entender las cosas espirituales porque han de entenderse ¿cómo? Espiritualmente. No pueden entender lo que esta bestia les demuestra, que es un engaño. No lo pueden entender. Y el Señor nos muestra a través de esto que el único que tiene poder para salvar una vida y para sostenerla es el mismo Señor Jesucristo. Entonces el enemigo los quiere enredar, engañar, ese es su propósito. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, podríamos encontrar varias referencias en la Escritura, pero quiero mencionarle una solamente. Romanos capítulo 1, no tiene que buscarla. Nos dice que el hombre en su rebeldía rechaza la verdad de Dios y prefieren entregar sus corazones a sus propios deseos antes que lo que Dios dice. Para nosotros los que estamos en Cristo,
es distinto. Para nosotros los cristianos ese engaño no nos engaña. Primero porque tenemos la marca de Dios o el sello de Dios, su Espíritu Santo que vive en nosotros. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que no nos postramos ante la bestia. Por eso es que aunque estamos en el mundo, los placeres de este mundo, aunque nos tentan, no dirigen nuestra vida. Y todo esto lo podemos decir que lo hemos recibido por gracia. No es por nuestra capacidad, sino por la gracia de Dios. Hermano, la aplicación para usted y para mí el día de hoy es que Dios quiere que entendamos que la bestia no es Dios. Que lo que hay en este mundo, aunque fue creado por Dios, está afectado por el pecado. Y nuestra vida no puede estarse aferrando a eso. Porque no tienen nada bueno que ofrecernos. Hoy existen, mañana desaparecen. Entonces, ¿por qué poner nuestra confianza en un mundo que será destruido? Nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo. Ahora, el ángel va a comenzar a explicarle a Juan lo que significan las 7 cabezas y los 7 cuernos. Por eso los mencioné al principio, no dije nada, no era que me los iba a querer brincar, sino que aunque me los quiera brincar va a ser imposible porque luego todos los versículos van a decir, así que pues no hay forma de brincármelos. Pero antes de hacerlo, note lo que dice el versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Es una advertencia. Es un llamado del ángel al apóstol Juan y por ende a todos los que íbamos luego a leer este pasaje. Es un llamado a prestar atención. Porque nos encontramos frente a uno de los versículos más difíciles, complicados de explicar de Apocalipsis. Entonces el ángel lo que le está diciendo, en otras palabras, al apóstol Juan, mira Juan, esto requiere discernimiento espiritual. Esto no se entiende únicamente con la lógica humana. Necesitas o necesitamos la sabiduría de Dios. Lo interesante es que esta frase en el versículo 9 nos recuerda una frase en el capítulo 13, yo que he hecho hoy mucha referencia al capítulo 13, versículo 18. Esta frase nos lleva otra vez a ese capítulo y a ese versículo. Ahí en ese capítulo, versículo, el autor, el apóstol dice, aquí hay sabiduría. En ese momento nos dice esa expresión, aquí hay sabiduría, cuando nos está hablando de entender el número de la bestia, donde dijimos en su momento que no era cuestión de lógica humana. Se requería discernimiento espiritual para entender ese número y no era tratar de empezar a hacer cuentas como se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Cuando salió el código de las barras, de ahí salían que no, que de ahí sale, luego las letras que sacan de los monsters que de allí, luego que el otro, ¿cómo se llama la otra nueva? ¿Cómo se llama? El QR code, ¿cómo se llama? El QR code, esa cuestión. O sea, siempre tratamos, o sea, no es tanta lógica humana. Y a lo largo de la historia siempre han tratado de buscar cómo interpretarlo y luego suman números que no sé qué, que no sé cuántas y bueno. Entonces el ángel va a empezar a darle esa explicación al apóstol y le dice requiere sabiduría. Sabiduría que proviene de parte de Dios. Porque en cierta manera pues no es tan claro y quizás no todos estaremos de acuerdo. Pues no necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces pensemos en primer lugar, versículo 9, dice él,
Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí lo podemos entender de dos formas: de la forma literal o de la forma simbólica. Si lo tomamos de la forma literal, pensaríamos que la gran ramera, Babilonia la Grande, está sentada sobre 7 montes reales. Y por lo tanto, en consecuencia, esto nos llevaría a pensar en Roma, literalmente. Porque Roma era conocida en la antigüedad como la ciudad de los 7 montes, porque supuestamente estaba sentada sobre 7 montes. O sea, eso es verídico. Entonces los hermanos que de Asia Menor, cuando leyeron esto, pues la primera imagen que se vino a la mente de ellos pudo haber sido el Imperio Romano como el centro de la persecución anticristiana o la persecución cristiana, mejor, llamémoslo así. Que Roma perseguía a los cristianos. Pero como hemos dicho, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Y ya estas 7 cabezas la habíamos estudiado cuando hablamos del dragón en el capítulo 12. Y en esa manera nos miramos de forma simbólica. Así que aquí tenemos que hacer lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué significan estas 7 cabezas? Siguiendo la misma línea que ya estudiamos en el capítulo 12, simboliza simplemente la plenitud de los poderes de la bestia en la tierra a lo largo de la historia. Lo digo una vez más, simboliza la plenitud de los poderes de la bestia en la tierra a lo largo de la historia. Yo lo dije en su momento, el número 7 en la escritura siempre representa plenitud, algo completo. Así que estas 7 cabezas que nos menciona de esta bestia representan todos los reinos y los gobiernos seculares que desde la caída del hombre han servido como instrumento de la gran ramera para oponerse a Dios y oponerse a su pueblo o a su iglesia. Pero también es importante mencionar algo. En la Biblia también encontramos que estos montes simbolizan poderes o reinos. Vaya a Isaías capítulo 2, versículo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice, acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Así que todas las naciones estarán sujetas finalmente al reinado de Dios. Pero aquí hay algo interesante más que nos dice el pasaje, que estas 7 cabezas son también 7 reyes. Es decir, bueno, ahorita le digo que versículo 10 dice, o si leo del 9 dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
Espero en el Señor poder compartir con claridad esta parte porque estaba medio complicada. Estas 7 cabezas también simbolizan 7 reyes. Es decir, 7 reinos. No lo vea usted como 7 reyes o como 7 individuos o emperadores individuales. Porque algunos tratan de interpretarlo de esa manera, pero es más la confusión que vamos a crear. Sino que miremos estos 7 reyes que presenta aquí como imperios de la bestia a lo largo de la historia que se oponen a Dios. O sea, Dios los usa para representar el poder de la bestia para engañar a los seres humanos o a los que no han creído en él. O sea, lo que Juan le está diciendo, o lo que Juan dice, es que 5 de ellos ya han caído. Uno dice, existe en ese momento, y algunos hacen referencia a que quizás era la influencia que Roma estaba teniendo en ese momento bajo el emperador Domiciano. Dice, y uno estaba por venir, pero dice que su influencia durará poco tiempo. Uno le hace una pregunta, dice ya, bueno, 5 ya han caído. La pregunta es, ¿quién permitió la caída de esos 5 primeros poderes? Bueno, tú sabes la respuesta. Dígala sin miedo. El mismo Señor Jesucristo, Dios. Recordemos el capítulo 13. Capítulo 13 del versículo 3 dice que Él hirió mortalmente a la bestia por medio de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, anunciando de que su fin ya había llegado y que cuando Él regresara por segunda vez, pues iba a ser la culminación de su obra. Entonces 5 han caído, dice el pasaje, y el otro aún no ha venido. Que sería el 6º, ¿no? Algunos dicen que era el poder que influenciaba en los tiempos de Juan. Luego dice, dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Porque después vendrá pues la derrota final. Este mensaje era un mensaje de esperanza para los creyentes de Asia. Y les está diciendo, el poder de influencia de la bestia tiene los días contados. Dice, 5 han caído, hay uno que está presente va a caer. Falta uno, pero su poder será breve porque la victoria de Cristo se acerca. ¿Qué significaba eso para esos hermanos en ese momento? Donde estaban sufriendo persecución, donde eran tentados por la seducción que el mundo les decía, les presentaba. El Señor le está diciendo, mire, falta poco. Permanezcan en la fe porque falta poco. Y alguno dirá, pastor, pero es que han pasado más de 1000 años y... Lo que está diciendo es que comparado con la eternidad es poco. Comparado con lo que tú y yo podemos vivir, es poco. Porque si yo, digamos que dure hasta los 90 y el Señor no ha venido, bueno, pues entonces me falta poquito.
Falta poco. Falta más que cuando empecé. Y entonces es la esperanza del creyente. Falta poco, persevera, falta poco. Hermano, el tiempo de este mundo es corto. La derrota de la bestia ya está determinada por el Señor. No debemos desanimarnos. Sí, parece como que va ganando. Sí, parece que como que tiene el control. Pero ya lo dijimos, ya el apóstol le dijo, el ángel le dijo al apóstol, pero va a caer. Eso dura un tiempo. Su influencia va a volver a caer. Si recordamos en el capítulo 12, versículo 12, allí se nos dice lo mismo. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Estos son los impíos, los que no han creído. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, Satanás sabe que tiene poco tiempo. Comparado con la eternidad es poco tiempo. Todo lo que usted compare con la eternidad es poco tiempo. Pero es interesante que al final, antes del final aparecerá la misma bestia, dice el versículo 9, y lo identifica allí el autor en el versículo 11, dice, y la bestia que era y no es también el octavo. O sea, dice que pertenece a los 7. Es decir, será la última y más intensa manifestación de los poderes satánicos de la historia. Pero una vez más, ¿cómo lo describe el autor? Era y no es. ¿Va a ser destruida por el Señor? Ese octavo poder que se reúne en sí mismo todos, digamos, los poderes demás, es lo que nosotros entendemos y muchas veces usted escucha hablar como el anticristo, ¿no? La personificación de la bestia. Se levantará en algún momento, pero al mismo tiempo será destruido por la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que enseñó el apóstol Pablo también a los tesalonicenses. Será destruido. Por mucho que se levante, por mucho que lo que quiera hacer, cuando Jesucristo se manifieste en segunda vez, será destruido. No hay por qué temer. Estamos del lado victorioso. El lado bueno de la historia. El ángel también dice, versículo 12, y los 12 cuernos que has visto son 10 reyes que aún que no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Algunos han intentado tratar de relacionar estos 10 reyes con países específicos de la Unión Europea, ¿no? Y esos son que este país, que el otro, y tratan de hacerlo. Pero yo en lo particular pienso que debemos ser cautelosos y no tomarlo de la manera literal, porque si fuera de eso, pues entonces cuando hablamos de una hora es una hora. ¿Y usted cree que está hablando de una hora literal? Yo no creo que esté hablando de una hora literal. Una vez más, el número 10 simboliza también plenitud. Es decir, que representa todos los poderes de las naciones del mundo que se unen para servir a la bestia, para cumplir su propósito. Y cuando habla de por una hora, pues hombre, no está hablando de 60 minutos, que es lo que tú y yo identificamos con una hora. Lo que nos está diciendo es que es un tiempo breve. Estas bestias, naciones, servirán a la bestia por un corto tiempo. ¿Cuál es el objetivo?
pues blasfemar contra Dios, perseguir a los santos, pero sobre todo tratarán de pelear contra Dios y su pueblo, como ya mencionamos en la batalla final, ¿no? Que algunos identifican como el Armagedón. Ahora, ¿quién pone este propósito en ellos? ¿Quién cree usted que lo pone? El mismo Dios para cumplir su propósito. Él prepara a estas naciones para que se unan a la bestia, pero con un propósito soberano, para destruirlos en el día final. Aunque intenten destruir a la iglesia, el Cordero los vencerá. Es más, eso es lo que dice el versículo 14. Léalo conmigo. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hace unos años, de pronto quizás el hermano Jeremías lo recuerda, había un himno que contamos nosotros: pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Un himno que cantamos en esos tiempos. Recuerde que cuando empezamos a estudiar el capítulo 17, en el versículo 3, se nos habla de que Juan fue llevado al desierto. Y yo creo que este versículo se nos presenta como una especie de esperanza o refrigerio en medio de toda la descripción tan dura que encontramos en este capítulo. Y nos recuerda que el Señor, nuestro Dios, va a obrar. O sea, este refrigerio vale la pena descansar en Él, meditar en Él, porque nos habla de la victoria de nuestro Señor. Dice: pelearán contra el Cordero. ¿Y el Cordero quién es? Cristo. ¿Y qué va a pasar? Cristo los va a vencer. En el capítulo 16, yo aquí estudiamos estos tres espíritus o demonios que se reunieron con todos los reyes del mundo para hacer batalla contra Dios en ese gran día, contra el Dios Todopoderoso. Aquí se nos dice que ese deseo del mundo o de la bestia influenciando a los hombres se intensifica, pero nos asegura la victoria porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y los vencerá con mano de hierro. Todo lo que vemos de sufrimiento, esa oposición de las tinieblas, mejor dicho de esta manera, al final encontraremos la victoria de Cristo. La pregunta es: ¿dónde estarás tú cuando eso ocurra? ¿Dónde estaré yo cuando eso ocurra? Hoy quizás nos sentimos un poco amenazados, debilitados por todo lo que experimentamos a lo largo del mundo, lo que experimentan otros hermanos nuestros, y quizás el domingo hablaremos un poco de esto en otras partes del mundo. Pero cuando uno lee el versículo 14, quizás hubiera sido simplemente con que se leyera: Cristo los venció y listo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, porque Él es Rey de reyes, Señores de señores, y listo. Pero no, al Espíritu Santo le plació
añadir lo siguiente: y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Es decir, allí estaremos tú y yo. No por mérito nuestro, sino por la gracia de Dios. Cuando estudiamos hace un poco atrás, en el capítulo 11, sobre esta batalla, se nos dice que cuando los testigos terminaran su labor, la bestia haría guerra contra ellos y dice que los vencerá. Los matará alguno de ellos. En el capítulo 13 también se nos dice que la bestia hizo guerra contra los santos y los venció. Pero aquí, cuando se nos da más detalle, cambia. Dice, Cristo los venció. Pero nosotros estamos con Él en esa victoria. Estamos escondidos en su mano. Y si Él vence, nosotros también vencemos con Él. Hermano, qué verdad más gloriosa que nos llena de esperanza. Nuestro capitán Jesucristo un día vencerá a la bestia, a todos sus aliados, todo ese reino anticristiano que parece que nos está derrotando, que parece que nos está ganando. Un día va a ser destruido totalmente. Y finalmente, dice el autor, el ángel explica lo que representan las aguas sobre las que se mueve la gran ramera, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde las rameras se mueven, dice, son pueblos, son muchedumbres, son naciones y lenguas. No es agua literal que está ahí en el agua literal, no. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, representa a todos los incrédulos gobernados por la forma de pensar de Babilonia. Este mundo secular que se opone a Dios, que Génesis lo describe, que en su mente estaba el continuo hacer el mal, oponerse a Dios. Estas aguas simbolizan la gran ciudad que domina sobre los reyes de la tierra, que rechazan a Dios, pero que un día serán vencidos por el Cordero. Finalmente, vemos la destrucción de la gran ramera que le fue mostrada a Juan, del versículo 16 al versículo 18. Él termina mostrándole el final de la gran ramera. Los 10 cuernos que representan a todos los reyes y los poderes del mundo, un día la odiarán, se volverán contra ella. Mira lo que dice el versículo 6. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, un día los mismos poderes mundanos odiarán a aquella con la que fornicaron. O sea, se voltearán. Pelearán contra ellos mismos. Los mismos que se embriagaron de la copa de los ídolos serán los que se levanten para destruirla. Esto simplemente es un lenguaje para hablarnos del juicio de Dios sobre la ramera. O sea, la sentencia de Dios está puesta. Se vuelven contra ellos y la pregunta es, bueno, ¿cómo se vuelven? En el pasaje dice que dejándolas desoladas, descubriendo su desnudez, es decir, es un signo de qué, de pecado, de vergüenza, quemándolos con fuego.
Es la misma sentencia que Dios está poniendo sobre ellos. Y Juan añade, devorarán sus carnes. Lo que está diciendo es simplemente que no quedará nada, todo será ¿qué? Destruido. Así que los reyes de la tierra que se habían embriagado con los ídolos de esta mujer, que habían disfrutado de los placeres del mundo, sucumbido a sus seducciones, serán envueltos definitivamente por ella y la destruirán. A lo que Dios nos está mostrando aquí, mis amados hermanos, es que todo sistema mundano ya está sembrando la semilla de su propia autodestrucción. Se van a destruir, se van a implosionar, ¿no? Explotar de adentro hacia afuera en su momento. Recuerde cuando miramos en Apocalipsis capítulo 9, y siempre le hemos dicho, Satanás no ama a los incrédulos, Satanás no ama a nadie. Yo creo que ni él mismo se amará. Él odia a todo el mundo y quiere la destrucción de todos. Pero aún todo esto sirve dentro de los propósitos de Dios. Dios usará a los mismos incrédulos para destruir todo aquello por lo cuales ellos confiaban. Y eso es lo que vemos hoy. Los mismos incrédulos muchas veces destruyen ellos mismos lo que ellos dicen en lo cual pueden confiar. Llegará el día en que los mismos se van a voltear contra ese sistema político, económico, social en el cual tanto habían confiado. Un día se van a voltear. Y todo sucede por un motivo. Para que quede claro de que solo hay un Dios. Jehová de los ejércitos, solo Él. Ni la bestia, ni la ramera, ni este mundo tiene el control. El que tiene el control es Dios. Todo lo que pase, a veces nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, es porque Dios en su soberanía lo permite. Y usa muchas veces toda esa situación para cumplir su propósito. Hermano, ¿cómo aplicamos nosotros esto en nuestra vida? Déjeme dar una aplicación rápida. Primero, hermano, no debemos aferrarnos a este mundo. Por eso hay enseñanzas tan peligrosas que llevan a la gente a poner su confianza en el mundo. Nuestra confianza debe estar o debemos aferrarnos a Dios, a lo eterno. Porque todo esto va a ser destruido en su momento. Podemos disfrutarlo dentro de los propósitos de Dios. Lo necesitamos para muchas cosas, pero que nuestra confianza o nuestra razón de vivir no esté en lo terrenal. Si haber resucitado con Cristo, dice la palabra, buscad ¿qué? Las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en segundo lugar, hermano, pongamos los ojos en Jesús. Hay que correr esta carrera mirando a Jesús, mirando nuestra patria celestial. Sí, como cantamos hace un rato. Mi esperanza está en Jesús. No estaba seguro si lo habíamos cantado. A mí me falla la memoria, pero bueno. Yo decía, me parece que la cantamos hoy, Cris. Nuestra esperanza está en Jesús. No está en que cambie, que venga un mejor gobierno, que suba esto, no. Eso es secundario. Nuestra esperanza está en Jesús. En que Él regresará por segunda vez, ya sea porque venga por mí personalmente, o por usted personalmente, o venga por todos. Nuestra esperanza está en Él. Y ustedes que están sin Cristo, ya sean niños, jóvenes, adultos. Pero yo se lo quiero decir con amor en el Señor y con responsabilidad. Dios es el único que puede llenar tu vida.
Satanás va a querer llenar tu vida con engaños, con placeres que durarán momentos. Pero Jesucristo es el único que puede llenar tu vida de verdad. El único que te puede dar una razón de vivir, una esperanza para vivir. Las modas pasan, la tecnología cambia. Y se lo dice a alguien que pudo vivir en el tiempo donde no existía nada de la tecnología que tenemos hoy. Eso cambian. Los carros, las casas envejecen, todo cambia. Las personas que muchas veces nos aman, un día se van a ir. Pero el único que nunca se va a ir, el único que nunca cambia, el único que nunca falla, es Dios mismo. Y envió a su Hijo para que muriera en la cruz por tu pecado y mi pecado, para que si tú pones tu confianza en Él, Él te pueda dar vida y vida eterna. Hoy el Señor te llama al arrepentimiento, tú que no has creído en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él dice, nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es a través de mí. Solo Jesús salva. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es que me voy a portar bien. Solo Cristo salva. Por eso el apóstol Pedro dijo, el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. Amigo que estás en Cristo, tú y yo hemos sido injustos. Pero hoy te invito, vengas a Jesús, al único justo, para que Él te declare inocente delante del Padre. Él te puede llevar al Padre, Él te puede dar esperanza, para que cuando Jesucristo venga por segunda vez a juzgar a sus enemigos, tú puedas encontrar el gozo de tu Señor por la eternidad. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. No necesitas estar enfermo ni tener edad avanzada para morir. Lo único que necesitas para morir es estar vivo. Lo único. Y eso puede pasar en cualquier momento a cualquier persona. Si estás en Cristo, entrarás en el gozo de tu Señor. Pero si estás sin Cristo, enfrentarás la ira del Dios justo y santo. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que has derramado para con nosotros. Padre, gracias porque por medio de tu palabra hoy nos recuerdas que el mundo anda sin esperanza, anda sin una razón de vivir, andan poniendo su confianza en aquello que no tiene valor o que simplemente puede desaparecer, como la neblina en la mañana. Señor, pero hoy miramos por tu palabra que hay uno que nunca cambia, que nunca deja de ser, y es Jesucristo. Señor, ayúdanos cada día a obedecerle, a vivir en santidad, en rectitud, para gloria y honra de Él. Padre, te pedimos que lo que hemos escuchado el día de hoy pueda quedar en nuestros corazones grabado. Que tu Espíritu Santo lo use, no solo para motivarnos a mantenernos firmes en el caminar, sino también para que podamos compartir con otros tu palabra gloriosa. Señor, y que durante esta carrera podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, y aquellos que no te conocen y están hoy en medio nuestro, los dejamos en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo obrando en sus corazones, tocándolos. Que seas tú, Señor Jesucristo, mostrando la necesidad de que necesitan un Salvador, que eres tú. Que ellos puedan entender que han pecado contra ti, Señor, y que solamente hay perdón de pecados cuando un corazón viene arrepentido delante de ti.
Pero tu palabra dice que al que a ti viene, tú no lo echas fuera. Padre, gracias por esas vidas. Lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.